Qué lindo momento, ¿no? Qué lindo cuando Dios prepara todo a través de su Espíritu Santo. La verdad que Jorge, cada vez que me toca predicar, parece que estamos alineados. Y eso lo hace Dios claramente. Las canciones todas hablaron de lo que hoy estamos hablando y lo que nos viene hablando el Señor a través de este retiro que tuvimos. Voy a seguir un lineamiento con lo que siguió Fer, empezó Fer la semana pasada. Pero ¿qué les parece si oramos, encomendamos este tiempo a Dios? Padre, gracias por este momento que pudimos pasar alabando tu nombre, bendiciéndote, Señor, dándote la gloria a ti. Queremos saber encomendar la palabra, Señor. Yo soy un mensajero, como siempre digo, Señor, de lo que tú hablas a mi vida. Primeramente me hablaste en el retiro, me hablas a diario, Señor, y los quiero transmitir a mis hermanos para que juntos tengamos los oídos sensibles a tu Espíritu Santo y que este día sea una bisagra, Señor, para empezar un camino nuevo agarrado más de tu mano. Te encomendamos este tiempo a ti, solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo voy a leer un par de pasajes y después vamos a empezar a profundizar en ellos. El primer pasaje está en Marcos 1, 16 al 20. Yo voy a leer una nueva traducción viviente, igual pueden escuchar, miramos, yo acá lo tengo. Dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Acá que vemos Jesús haciendo un llamado a 4 personas que serían sus discípulos. En Mateo 9:9 tenemos otro llamado. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y por último, Juan 1:43 dice que al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. ¿Cuál es el tema común de estos 3 pasajes? El llamado, la orden de Dios. Jesús invitando a personas a seguirle. ¿Y sabes qué? Lo asombroso es que hoy también Jesús nos extiende este llamado a todos nosotros para que lo sigamos. Como vimos en una de mis primeras prédicas que me tocó estar acá hace un año atrás, yo le titulé Sígame. Esto es como un Sígueme 2.0. Y esto habló Ángel Negro, nuestro apóstol. Y la verdad que con sus 80 años me dio una sacudida linda y a la vez una reafirmación de lo que Dios viene hablando en mi vida. Y dice que seguir a Jesús, ¿qué implicaba? Implicaba dejar todo. Implicaba dejar la comodidad que conocemos, nuestro confort, nuestra seguridad. Lo que nosotros sabemos que acá estoy bien. Yo sé cómo controlar mi casa, mi trabajo, todo alineado. Pero Jesús, cuando llama a estas personas, lo llama a aventurarse a lo desconocido. Qué difícil, ¿no? Dejar lo conocido y ir tras alguien que en ese momento no lo conocían. Por ahí escuchaban de que su fama empezaba a extenderse, pero era un hombre desconocido que su voz marcó un antes y un después en sus vidas y lo siguió. ¿A dónde? Solo Jesús sabía. Sin embargo,
este camino de fe hacia lo desconocido encontró el regalo más grande que estas personas podían tener, que era el camino hacia la eternidad con Dios. Una vida en abundancia con Dios y con Jesús. Seguirlo a Él implica reordenar todas las prioridades que tenemos en la vida y ponerlo ¿a dónde? En el centro a Él. Es muy difícil, porque siempre nosotros queremos tener control de algo. Le damos una parte, Señor, pero déjame un porcentaje que yo lo controlo. Acá Dios nos invita a ponerlo en el centro. Cuando Él está en el centro, hermanos, Él está en el timón de tu barco. Vamos donde el capitán dice que vayamos. Y qué lindo, porque vamos por caminos lindos y a veces empiezan las tormentas, pero Él está en control. Amén. Pero a menudo nuestra mente nos susurran excusas, como no doy la talla. Mirá mi condición. Soy de un lugar que la verdad que no tiene importancia. No pertenezco a una clase social top. O la verdad que no estoy en el lugar ni en el momento indicado de mi vida. Pero detengámonos un segundo y observemos lo que estos tres llamados tenían un patrón. Algo común. Jesús llamó a personas como vos y como yo. Gente común y corriente. Qué lindo. No eran héroes religiosos, no eran líderes importantes, no eran pastores, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran ciudadanos comunes y corrientes que caminaban en las calles de Israel. Pero Jesús los llamó porque eran listos, no, porque sabía el propósito que Dios tenía con ellos. Y Él te llama hoy porque sabe el propósito que Dios tiene con vos. ¡Qué lindo! Él conoce el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso nos llama. Ahora vamos a ver otro llamado que causó, yo creo que el comienzo de toda esta historia, de nuestra historia, que es el de María. ¿Quién es María? No la que cantó hoy. ¿Quién es María de la Biblia? La madre de Jesús. Ahora María, como le digo a los adolescentes, era una adolescente que estaba comprometida con José para casarse. Ellos se iban a casar. Era humilde, hacía las cosas de la casa, seguramente ayudaba a su mamá, a su familia. Pero ¿qué pasó con María un día? ¿Quién se le apareció? El ángel Gabriel se le apareció. Imagínense, las mujeres están en su casa lavando la ropa, fregando, y de pronto empieza a iluminarse toda la parte del lavadero. ¿Cómo se pondrían? Olvídate, se quedan congeladas, atónitas. Y cuando ven un ángel de Dios, se le aparece a María y le dice ¿qué? ¿Qué le dice el ángel? Bendita tú entre todas las mujeres. Se ve que Dios tuvo un casting de mujeres de la época y eligió con ojos humanos a la menos indicada. En mis ojos humanos. Un adolescente podía hacer algo grosso, pero Dios había visto en ella algo que nosotros no vemos. Gracias a Dios que nosotros no elegimos. Dice que Dios le dio la hermosa tarea de ser escogida para llevar en su vientre a su Hijo Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Ahora, María vivía en una ciudad lujosa. Vivía en una ciudad humilde, Nazaret. Nazaret era un lugar de poca importancia. Es más, ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento a Nazaret. De hecho, uno de sus discípulos de Jesús el día de mañana iba a decir: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era la fama. Es como decirte, ¿de Ricardo Rojas puede haber gente noble? Sí. Y acá causó un impacto, porque de ese pequeño y humilde poblado, que no daban 2,50 pesos, que nadie iba a buscar a ninguna persona allí,
iba a ser testigo del mayor milagro de nuestro Salvador, de que nació en esta tierra como un humano y vino a impactar tu vida y la mía. De un pequeño pueblo salió algo grandioso. El lugar donde vivía María no era lujoso, ni era famosa. María era una simple adolescente que obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el ángel le dijo: has hallado gracia delante de los ojos de Dios. María tenía una conducta de adoración a Dios. Amaba mucho a Dios. Obedecía a sus padres. Amaba a su novio que se iba a casar. Tenía una vida de adoración continua y eso Dios lo ve. Por eso, déjame decirte que el lugar donde vivís, tu edad, tu condición social o incluso lo que otros puedan decir de vos, no te limita. Eso no es lo que realmente importa. Dios mira tu corazón. Dios mira nuestro corazón. No se fija en dónde estás. No se fija en tu entorno. Va profundo mirando lo que vos tenés por dentro. Para seguir el relato, dice que Jesús, como todo ser humano, creció en este pueblo de Nazaret, ayudó a su papá en la carpintería y llegó el momento de empezar el ministerio. Con 30 años, Jesús deja Nazaret, deja su familia para cumplir el propósito de Dios. María y José sabían que Jesús iba a tener que hacer esto, porque por algo vino a la tierra. Fue claro, el ángel y Dios cuando le dijo que era escogida para tener al Hijo de Dios y que venía a implantar un reino nuevo en esta tierra. Entonces deja Nazaret y se dirige a Judea. Y ahí en Judea Jesús experimenta 5 procesos. El primero, bautizado por Juan. ¿Quién era Juan? Su primo. ¿Qué hizo Juan? Preparó el camino para la llegada de Jesús. Él predicaba de este reino que Jesús iba a establecer en la tierra y bautizaba a las personas en agua como solemos hacer nosotros. Como siempre decimos a los adolescentes, no bautizamos al bebé de chico porque lo único que tiene que arrepentirse es de llorar y hacer caca, chicos. No tiene conciencia de lo que es el bien ni el mal. Entonces Jesús, en obediencia, dice que fue a ser bautizado por su primo. ¿Y su primo qué le dijo cuando lo vio a Jesús? Una de las tantas cosas que él quería que hacer, quería que Jesús lo bautizara a él, ¿no? Y Jesús le dijo, no, es mejor así. Qué humildad de Jesús, ¿no? Cumplió el proceso, tenía que ser así. Y dijo también, como dijo Jorge recién, es necesario, Juan decía, que yo mengüe para que crezca él. Es el tiempo de yo menguar y él va a crecer. Porque en ese tiempo muchos pensaban que Juan era el Mesías. Pero él tenía claro que su trabajo era preparar el camino. Y cuando se bautizó, ¿qué pasó? ¿Qué descendió del cielo en forma de paloma? El Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en agua, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios mismo, viene a vivir en nosotros. Pero una cosa más pasó. Se oyó con voz audible la voz de Dios declarando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, satisfacción. Y una cosa más tuvo que hacer Jesús. No se quedó allí con su primo mucho tiempo, sino que fue al desierto. Por eso cuando nosotros a veces escuchamos que hay gente que dice, estoy pasando a mi desierto, es porque literalmente fue al desierto a ayunar, a tener ese encuentro con Dios, pero principalmente a ser tentado por el diablo, a ser probado. Porque no hay mayor avance en tu vida sin antes pasar por tu desierto. Por ahí estás en tu desierto. No es un desierto eterno. Es un desierto momentáneo donde Dios está contigo. Dios estaba con Jesús. Dios, a través del Espíritu Santo, lo acompañaba y lo revestía de poder para ayunar 40 días, para soportar
todas las artimañas del diablo que lo quería hacer tentar con comida, para que convierta comida las piedras, para que lo adore. Y él, a través de esa conexión con Dios, no se dio a la tentación. No se dio a la tentación y salió aprobado del desierto. Ahora yo te quiero preguntar hoy, ¿qué te está impidiendo soltar esas cuerdas que te atan a tu comodidad? ¿Qué te impide salir de tu Nazaret como Jesús salió? ¿Es tu economía? ¿Tu inexperiencia? ¿El temor por tu familia? ¿Qué te van a decir? ¿O el qué dirán de las personas? Jesús sabía cuál era el propósito por el cual vino a la tierra. Él no vino a pasar la vida fácil acá a la tierra, a hacer un spa, estar tranquilo. Él vino a instalar el reino de Dios en esta tierra. Se hizo en forma de hombre, siendo el Hijo de Dios. Dejó su reino por amor a nosotros para establecer el reino de Dios. Y algo que está bueno que haya pasado, se hizo carne. Porque antes veíamos como los profetas hablaban de parte de Dios, pero Dios estaba lejano. Dios para las personas como nosotros estaba lejano. Jesús vino a acercarnos con el Padre. Jesús fue la persona por la cual se personificó el reino de Dios en tu vida y la mía. Él dejó de lado esa mentalidad de ritos recontra pesados, de ofrendas recontra grandiosas. Solo necesita un corazón arrepentido y humillado. Él hoy nos llama a unirnos a esta iglesia gloriosa, como era el lema del retiro, a ser sus hijos y extender este mensaje. Ahora, ¿cómo podemos ser parte de esta familia, de su reino? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Amén. Esa es una clave. Ser bautizados. Y para antes de ser bautizados tenemos que recibir a Jesús, ¿dónde? En el corazón. Hablándole sinceramente. Si vos no lo hiciste todavía, te invito a que lo hagas con palabras tuyas, no con rituales mágicos. Pedirle que te perdone de todos, no de uno, de todos los pecados que cometiste, que cometés y que vas a cometer. Y decirle que a partir de ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero que Él viva en mí. Ya no quiero andar por mi cuenta. Deseo que Él sea el capitán de mi barco. Y después bautizarte. Jesús se bautizó siendo el Hijo de Dios. Nos muestra que el bautismo no es cosa de los pastores. El bautismo no es cosa de los líderes. Es algo que Jesús lo dejó muy claro y lo dejó marcado en la Biblia, porque Él mismo, siendo Hijo de Dios, hizo este paso de fe. ¿Para qué? Simboliza un cambio de vida. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. No que vuelvas a la panza de mamá siendo grande, sino que te sumerjas a las aguas, sepultes al viejo Fernando, y cuando emerjas del agua, espiritualmente, en el espíritu, en el nivel espiritual, nace un nuevo Fernando. Ya el Fernando que antes conocía en la carne, con el cual nació de María y de Eduardo, ya no es más. Ahora es el Hijo de Dios. Soy su hijo y vos sos su hijo si haces estas cosas. Te invito a que lo hagas también, no como una obligación. Si lo amás a Dios, si lo recibiste en tu corazón, ¿qué te impide? Como le dijo esta persona que estaba justo con Felipe, ¿qué me impidió bautizarme? Nada. Ahora vamos a ver el etíope, vamos a ver un poco de agua, te bautizamos. Que no te impida cuánto tiempo llevas acá, cuánto tiempo conoces a Dios. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro. ¿Amén? Ayer reaccionamos con mi esposa a un video que estábamos en las redes subiendo, donde vimos un milagro a través de un bautismo. Una persona, la cual era ciega de un ojo, creyó, recibió a Jesús en su corazón, se bautizó, y cuando salió de las aguas, Dios lo sanó.
de la vista y recobró la vista. Lo que antes no era visto, él lo veía. Vio por dos cosas: la parte natural que cobró la vista y la parte espiritual. ¿Qué dolencia hoy tenés? Espiritual y natural. ¿Tenés fe que Dios pueda hacer una obra? ¿Crees que ese Dios mismo que obró en el Antiguo Testamento, que obró con Jesús, puede orar hoy? Amén. El llamado de Dios es que seamos sus hijos. Y al ser sus hijos, podemos cumplir este propósito por el cual vos y yo nacimos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de vida que tiene para mí? Primero, que tu identidad es ser su hijo. Y segundo, que el plan es que con cada latido de tu corazón, con cada sudor de tu frente, estés en los negocios del Padre, hablando de su reino. Hubo un suceso cuando Jesús tenía 12 años, que se tenían que ir a Jerusalén para, como todos los años, iban a Jerusalén por la Pascua, y dice que Jesús decidió ir al templo, a estar de cerca con las Escrituras, a estar conectado con Dios, con su Padre. María y José murieron. ¿Y qué pasó? ¿Quién faltaba? Faltaba Jesús. Imagínense, no había celulares, no había rastreadores, como hacen muchos padres que le ponen ahí como un chip. No había nada. Y ya llevaban un par de kilómetros, un par de días caminando. Eran muchos. No es que iban María y José nomás. Eran muchos. Y cuando vuelven, lo buscan por toda la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde lo encuentran? En el templo. ¿Y qué le dice Jesús a sus padres? Estoy en la casa de mi papá porque es necesario que esté en los negocios de mi padre. Ya Jesús entendió todo con el nacimiento de él y con creciendo. Ese era su propósito. Y nos traslada ese propósito a nosotros. Eso está en el negocio del Padre. Buscarlo en la iglesia, buscarlo en él todos los días, acercarnos más a Él. El reino de Dios dice que un hijo de Dios no es nada más que un siervo. No los siervos que tienen cuernos y están en la naturaleza, sino que es alguien que en la antigüedad, un siervo que era, no tenía condición de paga. Era un esclavo. Uf. ¿Esclavo? Yo soy libre. Yo hago lo que quiero. Sí, en la naturaleza sí. Pero Jesús te llama a que ya no viva vos, sino que viva Cristo en vos. Y Él nos mostró un modelo perfecto de ser siervo. Él dice que Jesús vino a la tierra a ser servido. No. A servir y dar su vida en rescate de muchos. Qué ejemplo de humildad, qué ejemplo que nos da Jesús. Ser un siervo de Dios no es un título honorífico, es verdad, pero implica honrarlo a Él con toda nuestra vida, estar dispuesto a regarlo todo como le hicieron sus discípulos y buscar cada día agradarle, no buscar agradar nuestro estatus o los aplausos de la gente. Es Dios con vos, esa relación donde mi ego lo dejo de lado, mi orgullo lo dejo de lado y escucho lo que mi papá me dice a través de la Biblia, a través de líderes, a través de pastores, para crecer, para cambiar, como decía Fer, lo que tenemos que cambiar y para avanzar. Amén. Dice que después, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea para predicar, seguir predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y anunció allí mismo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y hoy te digo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Venimos hablando de este reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El lugar que Dios reina. ¿Pero es un concepto? ¿Son reglas? ¿O qué es? Un gobierno.
Un gobierno implantado por la persona nada más y nada menos que Jesucristo. El reino de Dios es en una persona, la persona de Jesucristo, que vino a plantar en la tierra el reino de su Padre, que no es el reino como vemos en la tierra, donde hay una monarquía y baja en línea. Es un reino totalmente diferente, porque en el reino pueden pasar situaciones de que los príncipes se rebelan, quieren hacer su vida. ¿Y qué pasa en la monarquía? Le dicen, muy bien, príncipe, siga así, mijo, no hay drama. No, ¿qué dice? Acá hay reglas. Y si no cumple esas reglas, patadita y afuera. Y pasó en Inglaterra, que uno de los príncipes decidió renunciar. El príncipe Harry decidió renunciar a este reino porque no quería vivir como vivían el reino de Inglaterra. Decidió renunciar. Pero Dios, en su reino, metemos la pata, queremos vivir como nosotros queremos. Pero Él dice que si nosotros venimos con un corazón arrepentido, Él no nos pega una patada, sino que nos abraza y nos dice, hijo amado, no diramos, vení acá, sos parte de este reino. Qué lindo que es diferente al reino de Dios. Amén. El reino de Dios se establece con Jesús. Deja claro que el legalismo no tiene lugar, no tiene parte en esta parte de Dios, sino una vida arrepentida y sincera que anhela que estemos conectados íntimamente con el Padre. Ante Dios no somos lejanos, somos sus hijos. Hoy está presente este reino en nosotros. ¿Qué estamos haciendo para su reino? ¿Entendemos lo maravilloso que es saber de que Dios, a través de Jesús, nos reconcilió con Él? ¿Entendemos de que hoy tenemos las puertas abiertas? No todos decidieron entrar en este reino en ese tiempo, y hoy sigue pasando lo mismo. Hay gente que no deja entrar a ese reino su vida, no quiere saber nada de Dios. Y nosotros buscamos transformar nuestra vida. Por ahí probamos un montón de cosas en el mundo. ¿Pero funcionó? ¿No funcionó? Yo te aseguro que no. Como mencionó Fer la semana pasada, nuestra naturaleza no siempre tiene cosas buenas, no sale buenas cosas de nuestro corazón. Por eso necesitamos estar con Él. Necesitamos estar con Dios para que en nuestro corazón, cuando Él entra en nuestra vida y Él dirige nuestras vidas, esas cosas malas las va apagando y van a salir cosas buenas porque va a ser Dios hablando a través nuestro. Seamos un instrumento de Él. Dejémonos moldear por Él para oler como ese olor fragante que una persona destila cuando tiene ese perfume tan rico que dice, qué rico perfume que tiene esta persona. Bueno, que digan lo mismo espiritualmente. Wow, tiene algo que sale de Él. Su forma de ser me habla de que Él no es como yo. Él está conectado con algo, con alguien. Y ahí empieza ese predicar, ese anunciar el Evangelio. Primero por los hechos y después por las palabras. En un diario vivir, que la gente comience a ver este reino de Dios en nosotros. Cuando decidimos aceptarlo a Él, cuando decidimos bautizarnos, vamos a fallar, pero al estar conectados con Dios, vamos a arrepentirnos, vamos a tener esa humildad para reconocer lo que está mal y vamos a querer parecernos todos los días como Jesús. Amén. Y ahí es donde Dios actúa sobre tu vida y sobre la mía. Jesús llamó a pescadores como Pedro, a Andrés, Jacobo y Juan para que lo siguieran donde dejaron las redes, los barcos, y ser pescadores de hombres, como le dijo Jesús. Llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, con una simple frase: sígueme. ¿Y qué pasó? Se levantó y dejó todo y lo siguió. Jesús nos llama hoy a seguirle. Jesús nos llama hoy a ser sus hijos, para los que todavía no somos hijos de Él, y a los que somos sus hijos, a hablar de su reino en el entorno que estás. Como le dije a los chicos el viernes, Dios no te va a quitar del entorno. Dios te puso en ese entorno para que vos ahí
se hace el cambio de ese entorno, para que la luz venga en ese entorno de oscuridad. Si la vida te hizo pasar por un montón de situaciones que no tomaste decisiones correctas y viniste a sus pies y Él te rescató, es para que a través de esta situación vos predicas a las personas de decir que hay un Dios que me rescató de las drogas, hay un Dios que me rescató de la delincuencia, hay un Dios que armó de nuevo mi familia y hoy saco un olor agradable ante sus ojos, porque somos personas que fallamos, somos personas que venimos a la iglesia no para ser perfectos, no somos perfectos, somos humanos que nos equivocamos, pero venimos a la iglesia para arrepentirnos, para decir que sin Él la vida no tiene sentido, sin Él nuestra vida no va a ningún rumbo, que necesitamos Dios en mi diario vivir para poder destilar este olor agradable a las personas que no te conocen. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? El tiempo ya se cumplió. Es el momento de dar el paso al frente y tomar decisiones valientes y de fe y dejar tu Nazaret. Dejar nuestra comodidad. Hay miles de personas en tu entorno, en tu influencia laboral, estudiantil, en la vida social, que no conocen de este reino. Nosotros somos voceros de Dios. En las redes sociales, hoy que es todo por redes sociales, está plagado de contenido tóxico que no va conforme al reino de Dios. Ese es un campo misionero, hermanos. No solamente de boca en boca. Tú y yo somos parte de este reino para mostrar la luz de Dios. Es un llamado para todos, sin importar la edad, el temperamento, el apellido que tengamos, el entorno que estemos. Dios nos escogió para que estemos acá en esta tierra y cumplir el propósito que es hablar de su reino. ¿Te vas a animar? ¿Nos vamos a animar? Que Él crezca y que nosotros menguemos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, hablé lo que tú me hablaste, Señor. Transmití lo que tú me transmitiste. No quise añadir ni una coma ni un punto de más de mi carácter, Señor, sino que tu Espíritu es el que marca y marcó este mensaje, Señor. El primero lo pongo en mi persona, que es algo que estamos hablando con mi esposa, con mi familia, que transmitimos a los chicos los viernes, que transmitimos en las redes, con Hofer, Señor, cantando, o con reflexiones, o en el trabajo, Señor, sin creérnosla, sino marcando tu reino. Somos voceros, tenemos la libertad hoy en este país, donde podemos hablar de vos libremente, Señor, sin que nada malo nos pase, Señor. Pero hay muchas personas que han dejado su vida y dejan su vida a diario en los países donde no hay libertad de expresión y no se arrepienten, Señor. Al contrario, cuando les preguntan, pero ¿tenés miedo de morir? No, porque si muero por causa de Cristo, valió la pena. Que podamos apreciar esta preciosidad de tener libertad. De tener libertad de hablar con el vecino, de hablar con el familiar, de hablar con los amigos y que no te vayan a meter preso. En un mundo donde la inclusión está por encima de todos, aprovechemos, como siempre aprovechaba tu Hijo Jesús, agarrando situaciones de la vida para llevarlo a tu reino. Aprovechemos a decir, en este muy humilde mundo de inclusión, que incluyamos a Dios. Incluyamos a Dios en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, que tú crezcas y que nosotros menguemos y seamos instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Yo quisiera cantar nuevamente esa canción. Te invito a Jorge, pueden pasar. Para que Él crezca y nosotros menguemos. Y que esta palabra podamos ponerla por obra en la semana, reflexionarla, volver a mirarla con
cuando esté en el canal de YouTube, y que también le podamos transmitir a aquellas personas que creemos que están necesitando esta palabra. Amén. Somos voceros, hermano. Amén.